clase número 4 de diagnóstico parasitológico y el tema es las amebas de vida libre. En primer lugar, hablaremos un poco de lo que es la clasificación taxonómica de las amebas de vida libre. Decirles que las amebas de vida libre pertenecen al subreino llamado Protozoa, al filum Sarcomastigófora, al subfilum Sarcodina y a la superclase llamada Rhizópoda. A las amebas de vida libre se les conoce como amebas anfizoicas y es porque ellas tienen la dualidad, es decir, ellas pueden vivir libremente en la naturaleza, pero también son capaces de inducir enfermedades en el ser humano y en los animales. Las amebas de vida libre se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, siendo varias especies que han sido aisladas del ambiente, de la tierra, del aire, de aguas tratadas con cloro, aguas de mar, aguas termas, lagos, etc. Entre las que tienen capacidad patógena para el hombre se encuentran amebas que afectan el sistema nervioso central y corresponden a los géneros llamados Naegleria, Acanthamoeba y el género Balamutia. Últimamente se han descrito dos géneros nuevos que tienen capacidad patógena y estos son el género Balcampia y también está el género Harmanella. Y recientemente, esto fue en el año 2009, cuando se ha descrito la especie llamada Sapinia diploidea. Hablemos aquí entonces un poco de lo que es la especie Naegleria fowleri. Naegleria fowleri fue la primera ameba de vida libre con capacidad patógena aislada. Provoca meningoencefalitis amebiana primaria, que es una enfermedad de curso fatal que ocurre de preferencia en los meses de verano. En los meses de verano es cuando las personas tienen la costumbre de visitar lagos, de ir a ríos, de ir a turicentros y allí es donde se ha visto, ¿verdad?, de que es más frecuente este tipo de enfermedad por amebas de vida libre. Recordemos que la transmisión es a través de las fosas nasales. En cuanto a la morfología, tiene la fase de trofozoito. Pero en este caso, este trofozoito puede presentar dos formas, una forma llamada ameboidea y una forma llamada flagelada. Significa que este trofozoito en la forma ameboidea va a presentar unos pseudópodos y en la forma flagelada se ha observado que posee dos flagelos. Tiene un tamaño de 7 a 20 micras y posee un núcleo con un gran cariosoma central, sin cromatina periférica, el citoplasma es granular y también es vacuolar. El quiste es esférico, tiene una pared delgada y mide entre 7 a 10 micras. La vía de infección son las fosas nasales y la historia clínica de los pacientes indica exposición a agua de lagos o natación en piscina antes de la enfermedad. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, vómitos, letargo, confusión mental, coma y muerte generalmente entre los 3 a 6 días. El diagnóstico se realiza con la identificación del protozoo en una observación directa o en cultivo de líquido cefalorraquídeo, en el que se presenta purulento con albúminas elevado, glucorragia disminuida y hay un aumento de polimorfonucleares. Se han descrito varias especies del género Naegleria y estos son Naegleria fowleri, Naegleria andersoni,
Naegleria australiensis, Naegleria gruberi, Naegleria jardini y Naegleria lobaniensis. Pero la especie más aislada de los humanos es Naegleria fowleri. Naegleria fowleri con la especie llamada Naegleria australiensis tienen una principal característica y es que tienen una habilidad para poder transformarse en la forma flagelada. Significa que Naegleria fowleri y Naegleria australiensis, en estas dos especies es donde nosotros vamos a observar que ese trofozoito también tiene la capacidad de presentar una forma flagelada. El género Naegleria presenta pseudópodos redondeados y en el caso de Naegleria a los pseudópodos los vamos a llamar lobopodias o también como lobópodos. Ese es el nombre que reciben estos pseudópodos. La forma flagelada es la infectante, cuya vía de infección es el neuroepitelio olfativo. Puede ser inhalando polvo o puede ser cuando se ingiere agua contaminada. O también puede ingresar al organismo por la ingestión de agua. Aquí en la imagen vamos a observar lo que nos decía anteriormente la información, que en el caso de Naegleria fowleri y Naegleria australiensis, ellos pueden tener la capacidad de transformarse en una forma flagelada, que es esta que vemos aquí. Esta es la forma flagelada y aquí podemos ver, ¿verdad?, los dos flagelos que tiene. Esta sería la forma ameboide. Y aquí ustedes pueden ir notando esto que va saliendo aquí es el pseudópodo, que en este caso nos dice que los pseudópodos son redondeados y se le llama lobopodios. Vemos aquí la fase de quiste. Luego vemos aquí una imagen que está con microscopía electrónica donde se puede observar la forma flagelada. Y aquí tenemos unos trofozoitos, ¿verdad?, de forma ameboide que han sido coloreados. El siguiente género es Acanthamoeba. Acanthamoeba provoca una encefalitis ameboiana granulomatosa. El trofozoito tiene un tamaño de 15 a 30 micras, presenta un núcleo con un gran cariosoma central y tiene acantopodios. ¿Qué van a hacer estos acantopodios? Estos acantopodios es el nombre que se le va a dar a los pseudópodos que presenta Acanthamoeba. Y ya vamos a ver que son totalmente diferentes a los lobopodios. El quiste tiene una doble pared y mide de 10 a 25 micras. El primer caso de queratitis por Acanthamoeba fue descubierto en el año de 1973 y es que Acanthamoeba está bastante involucrada con los casos de queratitis. Entonces fue en el año de 1973 cuando un paciente que presentaba un trauma ocular y él en la historia clínica dijo que había tenido exposición a aguas contaminadas. En este paciente fue donde se observó una queratitis y aislaron a Acanthamoeba. Ya en el año de 1984 se reconoció la asociación entre queratitis causada por Acanthamoeba y el uso de los lentes de contacto. Entre las especies de importancia tenemos Acanthamoeba astronixis, Acanthamoeba castellani, Acanthamoeba culverstoni, Acanthamoeba palestinensis, Acanthamoeba hatcheti, Acanthamoeba polifada y Acanthamoeba rhizoides. Hablemos un poco de lo que es el cuadro clínico de la queratitis por Acanthamoeba. Ocurre generalmente en personas menores de 15 años y existe una asociación con el uso de lentes de contacto y traumas. Después de la abrasión de la córnea, se instala una úlcera con infiltración, con opacidad, con iritis y a menudo también hay escleritis.
Vamos a ver aquí una imagen. Aquí podemos ver la relación que tiene el uso de los lentes de contacto y con el cuadro clínico de la queratitis. En este caso, pues aquí hay una opacidad. En esta hay una escleritis. Ya sabemos que todo esto es, ¿verdad?, lo que es la esclerótica del ojo. Entonces, cuando hay una escleritis, hay una inflamación grave y destructiva que puede afectar lo que es la visión y compromete lo que es la esclerótica. En este caso tenemos una iritis. ¿Qué pasa en la iritis? En la iritis hay una inflamación y hay una irritación en el anillo. Todo esto que vemos aquí es el anillo de color de la pupila del ojo, es lo que se le llama iris. Entonces en la iritis lo que hay es una inflamación y una irritación de esta zona. A continuación veremos las imágenes de un trofozoito del género Acanthamoeba y aquí pueden ver ustedes lo que son los pseudópodos. Los pseudópodos en este caso se llama acantopodios y ustedes pueden ver aquí que son puntiagudos. Vemos aquí un trofozoito también de Acanthamoeba y aquí podemos ver las fases de quistes. Luego otra imagen para que puedan ustedes observar las diferencias en el caso de Naegleria, en el caso de Acanthamoeba y comparemos el caso que decíamos de los pseudópodos. Naegleria tenía lobopodios, que eran pseudópodos con extremos redondeados. Acanthamoeba presenta acantopodios, que son pseudópodos con extremos puntiagudos. Luego pues tenemos aquí la forma flagelada, que presentaba lo que era Naegleria fowleri y Naegleria australiensis. El género Balamutia. El género Balamutia fue aislado por primera vez en el año de 1993 del cerebro de un mono mandril que murió de meningoencefalitis. De ahí vino el nombre que se le dio a la especie. La especie se llama Balamutia mandrillaris y es la única especie que se ha encontrado de este género. Como mecanismo de infección tenemos que puede ser por vía cutánea, esto es por heridas en la piel, o la transmisión puede ser por vía nasal cuando se ingresa agua contaminada o puede ser polvo también. Y la vía respiratoria, esto más que todo, es en individuos inmunocomprometidos. En los pacientes con SIDA, toda la sintomatología que presenta Balamutia pues es más acentuada, es más prolongada y más grave en este tipo de pacientes. El trofozoito mide entre 15 a 60 micras. Presenta un núcleo con un cariosoma central. También han sido descritas con dos núcleos. El quiste mide de 15 a 30 micras y presenta una doble pared. Aquí tenemos el quiste y aquí ustedes pueden ir observando la doble pared que presenta. Y aquí podemos ver lo que es el trofozoito. Esta es una tinción permanente y aquí se puede ver lo que es, todo esto es el trofozoito y esto es la parte, ¿verdad?, de lo que es el núcleo. En el caso de Balamutia mandrillaris también se ha observado lesiones. Aquí podemos ver lesiones cutáneas. Los casos conocidos tenían sintomatología neurológica y la mayoría murió en días o semanas. Parece que la extensión es por la periferia de los vasos cerebrales. Aquí podemos ver también otro tipo de lesión causada, ¿verdad?, por Balamutia. Veamos a la especie Sapinia pedata. Ese fue el nombre, ¿verdad?, con el cual ahora se conoce y antes se le llamaba Sapinia diploidea. Esta ameba que se clasificó como Sapinia diploidea en el año 2009 fue renombrada como Sapinia pedata y se observó que el manejo de ganado fue un factor importante en la transmisión de la ameba. Por ello, el ciclo de vida del parásito tal vez implique un huésped animal intermediario.
a diferencia de las otras amebas de vida libre patógenas que ni dependen de un huésped para la transmisión y distribución de la enfermedad. El primer caso de esta ameba de vida libre fue descubierta en una persona y él comentaba que a lo único que se dedicaba pues era a lo que era el cuidado del ganado. Entonces se cree desde ese momento, ¿verdad?, que puede ser un factor importante en la transmisión de esta ameba. Vemos aquí la fase de trofozoito y aquí tenemos las fases quísticas. El trofozoito mide entre 40 a 60 micras. Sus pseudópodos son indistintos y presenta una película que se ondula cuando la ameba se mueve. El quiste mide de 13 a 37 micras y en este caso se observan dos núcleos. Puede sobrevivir a los jugos gástricos durante su paso por el estómago. La patología. Desde el punto de vista patológico, las lesiones del sistema nervioso central presentan dos síndromes diferentes. La meningoencefalitis amebiana primaria, que es producida por Naegleria, y la encefalitis granulomatosa amebiana, producida por Acanthamoeba y por Balamuti. Los dos síndromes se pueden adquirir por vía nasal y en ambos se produce una inflamación de las fosas nasales con secreción y que algunas veces puede pasar desapercibida. Y es que algunas veces se confunde como que fuera un simple resfriado. En los casos de meningoencefalitis amebiana primaria, las lesiones principales se encuentran en cerebro y meninges. Puede afectarse el tracto olfatorio, el bulbo y el cerebelo. El cerebro se presenta blando, edematoso y con necrosis hemorrágica. Las meninges están hiperémicas, con focos hemorrágicos y recubiertos de exudado purulento. Aquí en la imagen nosotros podemos observar esos focos hemorrágicos, necrosis, y aquí está lo que es ese exudado purulento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en este caso? Cuando ocurre una meningoencefalitis amebiana primaria, el periodo de incubación va entre 4 y 7 días. Se presenta lo que es una cefalea, fiebre, síntomas respiratorios y algunas veces alteraciones olfatorias, a veces vómito y rigidez de la nuca. Y se van asociando progresivamente síntomas mentales y de comportamiento, como lo son, puede haber somnolencia, puede haber un estado de letargo, una confusión, una alucinación. Cuando es una encefalitis granulomatosa amebiana, en este caso el periodo de incubación es de 10 días, se presentan convulsiones, cefalea, fiebre, también hemiparesia. Se refiere a que hay una disminución de la fuerza motora o una parálisis parcial que afecta un brazo, que afecta una pierna, pero del mismo lado del cuerpo. Pueden haber trastornos visuales también. Puede haber ataxia. Ataxia es una falta de control muscular o puede ser también una falta de coordinación de los movimientos voluntarios como caminar o también como recoger un objeto. Puede también provocar afasia. La afasia se refiere a un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o también por la dificultad de poder comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Puede haber anorexia, náusea y vómito, y la mayoría de los pacientes muere después de una semana de aparición de los síntomas. Lesiones cutáneas. En la piel se encuentran úlceras crónicas en donde se observan trofozoitos y quistes.
Estas lesiones se pueden encontrar sin compromiso neurológico en los pacientes con SIG. Veamos aquí las lesiones en la piel por amebas de vida libre. Y aquí también podemos ver otras lesiones. Vemos esta otra. Y vemos estas otras también aquí. En esta zona de aquí, pues ahí están las lesiones. El diagnóstico de laboratorio. Ya vimos, ¿verdad?, que todo lo que causa pues es a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, en este caso, la punción lumbar es la que se realiza. La punción lumbar muestra un LCR purulento, hay aumento de leucocitos, la albúmina está elevada, la glucosa está baja y hay ausencia de bacterias. Para este caso, lo que se hace es que se realiza un examen directo del sedimento entre lámina y laminilla, o también puede utilizarse una cámara cuentaglóbulos. Y en este caso se pueden ir observando los trofozoitos con un movimiento direccional. Los extendidos también de LCR los podemos colorear con Wright, con Giemsa, con la tinción de plata, metionamina de Gomori y La Paz. Puede hacerse autopsias, pueden realizarse cultivos también, o puede realizarse una inmunofluorescencia indirecta. Aquí podemos observar los métodos de identificación inmunohistoquímicos moleculares,